Hola, buenas tardes. Pues reiniciamos estas entrevistas con la gente que a nosotros nos interesa entrevistar, variopinta, comprometida, libre, eso nos parece importante en estos tiempos, y versada en el tema, lo cual quiere decir que no lo saben todo y nadie sabe nada, nadie lo sabe Exacto. todo, pero que sí que tienen experiencia, honestidad, sinceridad suficiente para que lo que ellos digan pues nos sirva a los que andamos alrededor de esta aventura. Bueno, pues hoy le toca ni más ni menos que a David Sánchez Caballero, un impresentable, Sí, que me evita tener que presentarlo. Y le dejo que se presente totalmente. él. Sí. Bueno, Bueno, David, tú mismo, preséntate, venga. bueno, pues yo soy un fisioterapeuta, pues ya voy a hacer los 25 años de historia. Y bueno, pues siempre me he dedicado al ámbito del paciente neurológico, siempre he tenido mucha inquietud y mucha afinidad por el tema del cerebro, porque pues era el centro de nuestra intervención, aunque hace 25 años ni siquiera en el paciente neurológico pues se consideraba el cerebro de la manera que se considera ahora. Y bueno, pues en ese camino, pues ya desde hace unos años también pues me empezó a interesar el tema del dolor. Tuve experiencias, bueno, estuve viviendo fuera de España, estuve en Madagascar viviendo una temporada y hice observaciones muy, bueno, que quedaron en mi retina. No llegué a darles forma bien, pero sí que me impactaron mucho porque veía cosas pues propias de una cultura muy diferente, en hábitos de vida, en expresión de todo. Y bueno, pues a la vuelta de ese viaje, que estuve 7 meses por allí, pues ya fue cuando también empecé a oír hablar, bueno, pues lo que ya empezabas a contar, bueno, también lo del grupo de los australianos, pero bueno, básicamente ahí quedé prendado con esta idea y ya me encajó todo lo que había visto en Madagascar bueno, pues del impacto de la cultura en lo que nos pasa. Entonces, bueno, pues en estos últimos años me he dedicado también con mucha ilusión al tema del dolor y la verdad que con entusiasmo y con mucha motivación porque las cosas salen bien y uno se ilusiona. De hecho, vamos, ha sido como un cierto rejuvenecer para mí aterrizar sobre esto. El paciente nuestro clásico neurológico, pues con ictus, con lesiones medulares, con enfermedades neurodegenerativas, a veces cuesta o sea, conseguir objetivos así tangibles y sin embargo en este ámbito del dolor la verdad es que me he sentido muy muy gratificado y a nivel de resultados con la gente, la verdad. Entonces esa es mi historia, la de un fisio con pasión por el cerebro y por la biología y por la cultura, la verdad. Bueno, yo últimamente ya apenas le cito al cerebro, ¿no? Porque creo que el cerebro es una Sí. parte de un sistema. Ujú, O sea, el ujú. cerebro no es un zombie que está pensando. No, no, Exacto. está corporizado, ¿no? O sea, que es una Ujú. parte que guarda sobre todo la narrativa, la historia de la interacción de ese cuerpo con el entorno, ¿no? O sea que intento evitar la referencia al cerebro porque eso a mí me parece que crea ciertas dificultades o por lo menos no deja de ser una especie de reduccionismo, ¿no? Y luego, y, Exacto, y sí. luego en torno al cerebro se ha creado unos marcos teóricos y unos Parafernalia. conceptos que yo no estoy muy de acuerdo. O sea que yo últimamente hablo de sistema como organismo y luego dentro del organismo del Sí. sistema neuroinmune, que es el que construye información, extrae información, recibe instrucción, Ujú. recibe modelos y en nuestra especie corre peligro de ser domesticado, ¿no? Porque somos una especie que Sí, domestica, pero también estamos muy domesticados sí, por aquello que está sí. fuera del alcance de nuestras comprobaciones, ¿no? O sea que, bueno, yo ya no voy a hablar de cerebro. Y luego tampoco Me voy a parece hablar de bien. dolor, porque me parece que también se ha situado en el dolor como diana, cuando lo importante es la acción, la actividad.
los proyectos de la persona, la libertad, la exploración del mundo, ¿no? El Claro. dolor es, como se expresa en la conciencia, un estado de excepción que impide el ejercicio de la libertad de exploración del mundo. O sea que lo que hay que analizar Sí. es por qué se ha retirado la libertad de exploración y por qué el organismo está en un modo restrictivo de privación de libertad del individuo y cómo se llega a esa situación. Más que buscar qué hacemos para que no duela, ¿no? Claro. Bueno, me alegra que estés en movimiento. Tú siempre estás en evolución. Yo también últimamente he estado pensando mucho sobre esto y la verdad es que también tengo esa idea de que el cerebro se me va quedando como cada vez más chiquitito, no tan importante. Era como antes el centro de todo, de no existir, a pasar a eso y luego la verdad que según vas tomando conciencia de un poco del modelo biológico que nos representa, de nuestro organismo, de cómo son sus interacciones con el ambiente, el propio funcionamiento interno, le vas quitando importancia al cerebro. Es verdad que importa porque nos relaciona con el ambiente de una manera, claro, que tiene ese papel, pero luego lo que dices tú, vamos, coincido totalmente en lo que es la experiencia de dolor es mucho más amplia, es una parte del sistema, del organismo, del sistema nervioso, neuroinmune también, como generalmente asocias tú. Y sí que le está dando vueltas a la cabeza mucho a esto últimamente. Y la verdad es que estoy animadillo con todas estas cosas que va uno discurriendo. Tú eres evidentemente más joven que yo. Y no sé si hemos compartido los mismos libros de referencia que nos agitaban un poco la mente, ¿no? Pero en mi época estaba El miedo a la libertad, de Eric Fromm, ¿no? He leído cosas de Que, Eric Fromm, sí, pero ese sí, no en sí. particular. Bueno, pues sí, ya solo el título del libro, Ya porque dice, el sí. miedo a la libertad, entonces, por una parte, el sistema neuroinmune teme la libertad del individuo, lo mismo que los padres temen la libertad de los hijos y tal. Pero claro, el temor a la concesión de la libertad de acción no tiene que generar una prohibición de la libertad, que sería restringir la vida, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que los marcos teóricos y las aplicaciones prácticas por las que se mueven los profesionales, tanto médicos, fisios, en el fondo están manejando la privación de libertad como estrategia para guiar al individuo, ¿no? O sea, que eso me parece que es el método más indefendible, ¿no? Porque lo que hay que hacer es proteger la libertad de los individuos individual y colectivamente, y eso es difícil. Y se entiende que dé miedo, pero el objetivo es vencer ese miedo para proteger la libertad y que el individuo se mueva libremente, ¿no? Y Sí, yo creo que no es una cuestión académica esto, es una no, cuestión de recuperación de libertad, con sí, lo cual nos sí. vamos a otros ámbitos más éticos o lo que sea, ¿no? Hay un fondo cultural de miedo también. O sea, en algunas cosas, pues al revés, parece que somos indestructibles. La verdad que casi en aquello en lo que casi más humildes deberíamos ser, pues nos creemos todopoderosos y no tenemos miedo, pero luego vivimos también en una cultura muy de miedo a este nivel. Hay muchas construcciones culturales que concluyen que tenemos que ponernos en protección y cuidarnos. La salud lleva implícita la idea de cuidarse. Entonces, todo este boom de salud automáticamente genera conductas de protección y de alguna manera en la atmósfera es en general de miedo a este nivel. La verdad es que ha cambiado mucho en décadas. Simplemente no hay que irse a Madagascar. Ya creo que a este nivel, a nivel aquí, o sea, en los años 60, los 50, pues se hacía el bruto y a este nivel no había miedo, no había conciencia de miedo. Sí, ha variado, Pues, sí, el miedo, ¿no? Y luego hay otro elemento que a mí me parece que es importante, que es que, de todas maneras, aquí estamos los profesionales para minimizar los daños, minimizar la enfermedad, y si sigues nuestros consejos y haces nuestras terapias y todo, a sí. pesar de todo lo que vaya pasando, nosotros estaremos contigo
con los diagnósticos y los tratamientos y tal. Eso está bien en algunos aspectos ¿no? Hay enfermedades que Claro. gracias a que están los profesionales seguimos vivos, al menos yo, ¿no? Sí, sí. Y Pero hay que todos, distinguir perfectamente cuando el profesional está justificado y lo que dice está justificado, lo que propone que hagamos está justificado, y cuando el profesional es el primero que tampoco sabe muy bien lo que tiene que decir y hacer, ¿no? Que esta sería los síntomas sin explicación médica o tal, lo que sea, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que es donde funciona más la estrategia del miedo, la descalificación del individuo como organismo vulnerable, mal hecho, mal gestionado por el estilo de vida, etcétera, el ambiente tóxico, agresivo, tal, y se crea una idea de un organismo frágil que tiene que residir en un entorno hostil desde todos los puntos de vista y que lógicamente no da la talla y por eso somatiza y cosas de esas, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que hay motivos para pensar cuando hay que intervenir más, pues, desde un punto de vista, como dices tú, hay cosas que evidentemente requieren de una atención médica. Hay otras que acaban en la atención médica, no se sabe bien por qué, porque tras utilizar toda la maquinaria médica para descartar, o bueno, para ver qué es lo que está pasando, pues muchas veces no se encuentra nada, con lo cual, pues bueno, ya no sé hasta qué punto procede intervenir así como así, desde un punto de vista sanitario férreo, etcétera. Y luego también estoy convencido bueno, pues que las personas por H o por B, pues bueno, pues sufren, tienen miedo, como decíamos, y bueno, pues muchas veces también acaban en el médico. O sea, que es que el médico es un poco como acaba todo ahí, de alguna manera, con lo cual, pues bueno, muchos problemas que realmente no requieren de esa atención tan sanitaria, pues acaban con el profesional sanitario y entonces pues se ponen en marcha cosas que, bueno, pues luego resulta que no son tan eficaces, evidentemente. No había un problema que abordar desde ese punto de vista. Entonces, pues yo creo que hay que ir sentando ahí un poco, poniendo orden en todas estas cosas, cuando realmente hay que intervenir, cuando no, o hay que buscar otro tipo de intervención. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es interesante, que es la de las llamadas medicinas alternativas o prácticas alternativas, ¿no? O sea, que el ciudadano que se siente mal, tiene síntomas, acude a lo oficial, al médico o allí, cuando ve que no resuelven su situación ni desde el punto de vista diagnóstico ni terapéutico, aparece el mundo de las alternativas, ¿no? Que tiene un boom. Hay muchísima gente que cree más en lo alternativo que en lo oficial después de una experiencia determinada, ¿no? Pero las alternativas tampoco son la alternativa, ¿eh? No, 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 Entonces no. los ciudadanos tienen que pasar la decepción de lo oficial, la decepción del alternativo, y ahí es cuando aparecemos, digamos, los de la tercera vía, que podemos ser los Sí. que defendemos la tesis de, pero si no estás enfermo, si tú no necesitas profesionalizarte, necesitamos ayudarte a recuperar, digamos, la inocencia perdida como organismo sano, juguetón que tiene que explorar el mundo y hay que recuperar a ese niño que juega, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos sentido los profesionales que nos dedicamos a este ámbito de los síntomas sin explicación médica, ¿no? Y es una tarea Sí, apasionante, ¿no? Devolver la libertad. totalmente. Sí, 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 totalmente, totalmente, claro. Es como más fácil quedarse en lo otro y alcanzar la tercera vía no siempre es posible. También es muy llamativo que la gente se aferre a las terapias alternativas y algunos casi las prefieran. O sea, dice mucho de lo que la terapia más ortodoxa, lo poco que aporta en ocasiones. Los datos son desastrosos. Sí. O sea, los resultados sobre los ensayos, sobre los abordajes del dolor crónico son tremebundos. O sea, si para algo sirve tener esa evidencia es para darse cuenta de que estamos fracasando. Entonces, pues bueno. Entonces, los de la tercera vía estamos un poco destinados a atender a lo que yo llamo náufragos, ¿no?
Mi hija Maite, por ejemplo, que es fisioterapeuta, y el yerno, y María, que trabaja con ellos, normalmente ven lo que despectivamente se conoce como marrones, que es un término despreciable, ¿no? Ya. ¿No? Que serían casos complejos con una historia antigua ya llena de sufrimiento, mortificación, descalificación, desacreditación social, desesperanza. Y esos son los que en última instancia a veces oyen hablar de una cosa distinta y aparecen por allí a veces con no mucha confianza, pero ahí es donde se desarrolla la labor de la tercera vía, ¿no? Sí, Sí, no, pero además de sí. maravilla. Esta semana he visto el documental, Ah, así que nada, bien, me parece emocionante y sobre todo con el gran poder de los testimonios. sí, La sí, verdad que sí, eso sí, sí, me sí, parece, vamos, o sea, sí. que está muy claro, o sea, que el testimonio de una persona cuenta, Sí, sí. evidentemente, ha de contar, y además cuando resuena en el resto y se comparten testimonios similares, pues significa bueno, pues que esa tercera vía de alguna manera está ahí. Bueno, yo de todas formas estoy absolutamente convencido de que es un camino hacia la primera vía. O sea, esto no ha de quedar en lo alternativo, no va a ser así. Eso está claro. Hombre, no, va a llegar, pero ¿en qué condiciones? No sé, porque los sistemas que Ya, tienen el también, poder luego van también, digiriendo sí, lo ya nuevo lo vemos. cuando ya Algunos. no tiene más narices que ser aceptado, forma parte del conocimiento normalizado, ¿no? La ciencia normal, que dicen. Kuhn. Bueno, pues una vez que normalizan esa ciencia, luego se reorganizan ellos también para seguir controlando la historia, Sí, ¿no? sí, sí, Pero bueno, absolutamente. Es que pero eso estamos es. ahí. Bueno, también la gente nueva que va entrando, Sí, aunque también se la intenta de alguna manera ya sí, enrolar, sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. en nuestro ámbito, ya desde la carrera están ahí metiendo a la gente, grupos ahí de interés, ahora está la Sí. robótica, la tecnología, todavía siguen sin contarnos un montón de cosas trascendentales y ya están ahora la industria tecnológica. Antes era Sí, claro, sí, la sí, es lo que farmacéutica viene ahora, sí, y sí. ahora la tecnología es Sí, tal, con sus sí, nuevas artimañas también, sí, o sí, sea, sí, 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 que sí. con No, sus además nuevos la comerciales. tecnología, inteligencia artificial, robótica, aprendizaje de máquinas, tal, ya está siendo integrada, digamos, por la primera vía. Y entonces lo que van a aparecer es sistemas con algoritmos diagnósticos y de estrategias de afrontamiento que van a recoger los dogmas o los principios que realmente nosotros nos estamos empeñados en derribar, ¿no? O sea que al final la tecnología a lo mejor va a dar un refuerzo a las posiciones que nosotros intentamos modificar, ¿no? En fin. ¿Tú en qué ámbito te mueves? ¿En la privada, la pública? ¿O qué opinas de eso, de Yo la en la privada? privada. ¿Y qué opinas Yo en de la. esa dicotomía, el mundo privado, el mundo público? Ah, bueno. Te digo porque yo soy de los que pienso y defiendo que toda esta revolución o cambio de paradigmas o lo que sea, no ha venido de arriba abajo del sistema oficial, sino que ha venido no de personas o Sí, sí. de pequeños autónomos y de gente que no está conforme con el investimiento oficial y está buscando las soluciones y tal, ¿no? Bueno, Y yo creo que ya es hora de acabar con esa dicotomía de público-privado. Lo que hay que dar estés trabajando en el ámbito privado o público, es una prestación social desde tu capacidad y con honestidad y sinceridad y sin depender de estructuras que te limitan éticamente. Pero eso se puede hacer desde el ámbito privado, desde el ámbito público. Es que me da sí, muchas veces la hombre. impresión de que si trabajas en la actividad privada, ya el único objetivo tuyo es forrarte, ¿no? Sí, o forrarte o sobrevivir también, o lo que sea, pero estás con esa tensión, por Sí, lo que sí, quiera sí, que sea, sí, sí, y también te aleja sí. de. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera, pues aunque no sea una maniobra consciente, pero bueno, pues lo que hace a la gente aferrarse a sus métodos, a sus historias y a las cosas que te hacen
llegar a fin de mes o Claro. incluso en algunos casos crear una pompa social ahí, un estatus o lo que sea también, eso está ahí. Ideal sería que esto partiera de lo público, evidentemente. Bueno, No, pero de una mentalidad de prestación pública que se puede ejercer claro, desde claro, la claro, privada, ¿no? claro, O sea, claro, claro. por ejemplo, el Goy Group no es un grupo del sistema público, es un grupo Ujú. iniciativa Es una privada que somos iniciativa. nosotros, Ujú. pero tenemos una sensibilidad de prestación pública. No sé Totalmente, qué sí, estamos haciendo sí. ahí. Esto, tú te has dedicado a la regeneración de tejido nervioso dañado. ¿Qué cambio importante ha habido de paradigma en la rehabilitación? Si es que ha habido alguno. ¿Cómo ha Sí, cambiado bueno, la rehabilitación del daño neurológico? A ver. bueno, he dado el dato ahí del tiempo que llevo yo, un poco para contextualizar, no por nada, pero sí que cuando empecé yo justamente estaba iniciándose un poco el paradigma de la neurociencia, del cerebro, que en el ámbito nuestro de la neurorehabilitación, de la rehabilitación neurológica, pues supuso, vamos, o sea, antes nadie quería hacer neuro. Cuando empecé yo no había ni siquiera equipos multidisciplinares, estaba emergiendo todo eso y los pacientes venían del mundo del encamamiento, de la silla de ruedas, de las movilizaciones pasivas, de las ortesis, de los corsés y de todo eso. O sea, no se hacía nada porque de alguna manera no se tenía integrado que se podía hacer algo. Realmente hasta hace muy poco, hasta hace muy poco. Entonces, pues bueno, sí, un poco todos los hallazgos en neurociencia, básicamente todo lo que empezamos a conocer por la neuroimagen funcional, pues bueno, ya sabes que eso inicialmente fue como, ¡guau! Ya lo tenemos, o sea, ya conocemos absolutamente el cerebro y ya todo y tal. El paradigma de la neuroplasticidad también, eso es básicamente lo que permitió pues decir, oye, que se puede trabajar, que los pacientes trabajas con ellos y mejoran. Realmente no hay una regeneración del tejido, bueno, un poco de actividad de reparación del tejido siempre existe de manera espontánea, pero los avances y las mejoras en los pacientes tienen que ver un poco con la idea de neuroplasticidad y de que, bueno, pues que se puede reaprender, ¿eh? Entonces, bueno, pues en mayor o menor medida la gente, pues según la lesión que tiene, algunas son irreversibles, algunas son degenerativas, otras no, pero bueno, pues unos más, unos menos mejoran, ¿ya? Entonces, ese paradigma del cerebro, bueno, pues está ahí, de la neuroplasticidad, y bueno, en base a eso es como se ha venido interviniendo. Yo en particular creo que bueno, pues que ya la persona es compleja en sí misma. Cuando tienes una lesión en su sistema nervioso, pues ya es una lesión compleja en una complejidad y luego pues aparte se desencadena una cascada de problemática social y con la vida en relación a la lesión, a la nueva condición en la que vives, etcétera, que hace como mucho más complejo todo. Y de ahí, por eso te digo que creo que las intervenciones realmente, vamos, a mi entender, o por lo menos lo que intentamos nosotros en MED, que es nuestro recurso, el proyecto que hemos creado, es un poco entender más toda esta globalidad, todo este daño global, toda esta complejidad y de alguna manera abordarlo desde un marco que incluya a todo. Por eso te digo que lo del cerebro ya se te empieza a quedar un poco pequeño. Es que más allá de la lesión en el tejido, luego pasan una cantidad de cosas increíbles que también hay que abordar y generalmente no se abordan porque se interviene mucho desde lo que hablamos, desde la terapia, desde lo sanitario, cuando la problemática es compleja y requiere de enfoques pues más globales o multidisciplinares incluso. Pero vamos, entendiendo a la persona como un todo algo más grande que su sistema nervioso. Entonces, para mí eso debería ser el nuevo paradigma. Y perdona, pero cuadra con un poco esta idea de modelo biológico que tenemos de la persona como constructora de significados para comprender la realidad. Eso está pasando, eso origina todo el mundo de las creencias
Y es que esa es nuestra biología. O sea, lo observamos desde fuera, pero hay un sustrato biológico para todas estas cosas. Entonces, estamos considerando lo que somos como un modelo biológico, pues como yo creo que un poco arcaico y muy reducido. O sea, no estamos entendiendo nada de esto. No, bueno, está llegando, yo creo que es súper, súper bonito, de las cosas que más estoy disfrutando últimamente, la idea de alostasis, todo este modelo, son cosas trascendentales que nos ayudan a entender verdaderamente cómo es la biología humana y de alguna manera qué es lo que podríamos hacer para intervenir, para vivir y vivir en libertad. Entonces, bueno, sabemos que las personas cuando aportamos significado, comprendemos lo que nos pasa, también nos cambia nuestra química interna, incluso nuestra fisiología. Absolutamente. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es el camino. Ese es un poco, yo creo que la evolución del paradigma desde que yo más o menos vengo trabajando. Has dicho una cosa que no sé qué es lo que es, que has dicho MEP. Puede ser algo así como MEP. Háblanos sí, de qué es MEP. MEP, esto es MEP. MEB, ¿no? MEB, sí. ¿Qué es MEP? MEP significa mal es bien. Mal es bien. A ver, mal es bien. No sé si lo habíamos hablado, pero bueno. Bueno, mal es bien es una expresión nuestra de un grupo de compis que ya en el último sitio en el que estuvimos trabajando antes de montar esto, pues coincidimos una buena pandilla ahí, y uno de nuestros lemas frente a las dificultades que a veces acontecían ahí en el día a día era un poco: no os preocupéis, chicos, mal es bien, ya por algún lado saldremos, ¿vale? Y luego, pues ya cuando montamos el proyecto, la verdad que no podía pensar en ningún nombre mejor de cara a algo que nos represente y bueno, de lo que, bueno, sí, que nos represente. Es un grito ahí de guerra, desde luego, es un grito de resiliente, es un grito que te dice que más allá de las circunstancias, aunque no sea fácil, evidentemente, ni tenemos la receta así como así, pero más allá de las circunstancias hay también posibilidad de vivirlo y de afrontar de una u otra manera, y bueno, que todo es un poco relativo. Esa es la idea nuestra. Me gusta. No, a mí siempre me ha llamado la atención la gente que tiene hándicaps neurológicos severos, ¿no? Por encefalopatías conatales o por daños cerebrales adquiridos y tal. Cuando tiene el impulso de vivir y la motivación para vivir, y sin grandes másters terapéuticos de procedimientos complejos y tal, la propia energía de vivir le recupera la función y le sitúa la función, claro, no con el modelo del normal, digamos, entre comillas, pero que le sirve para... Entonces, me imagino que habrás conocido casos ejemplares de superación de una dificultad. Háblanos un poco de eso, de cómo se llega a recuperar la función con situaciones desde situaciones. Y luego otra cuestión que me interesaba, si gente que tú tienes que tratar han recibido pronósticos de no vas a volver a andar y luego andan, por ejemplo. O sea, ¿hasta qué punto el pronóstico del profesional puede obstaculizar a ver y cómo la rabia de vivir a veces puede hacer que el pronóstico se vaya a tomar por saco y acaba? Sí, así es. Sí, hijo, la verdad que hay un montón de lo que hablar ahí. Empezando así por el final, pues mira, o sea, es raro el mes desde que empecé a trabajar, no te estoy exagerando nada, que no nos viene alguien contando esto de he estado en el médico y me ha dicho tal. La semana pasada nos ha vuelto a pasar. O sea, además, un paciente que pasa por distintos profesionales y bueno, pues va que va, ven al neurólogo, ven no sé qué, y bueno, pero siempre hay alguno que, y en este caso pues uno que sí, que bueno, pues que no vas a conseguir tal, que no trabajes, que no... Generalmente son burradas muy, muy grandes, o sea que a nosotros realmente ya convivimos con ellas y no le hacemos casi ni caso, porque sabemos que ese pronóstico, bueno, esa opinión se rompe, pero muy fácilmente. Pero es verdad que es una bomba.
es una bomba. Pensando en iatrogenia, en todas estas cosas, joder, ante una cuestión tan trascendental que tiene uno ahí dentro, si podré volver a andar o no, o el brazo se moverá, la mano, pues si ya te están diciendo un profesional que no, y además de malas maneras, pues la verdad que cuesta a la persona le está resonando ahí tiempo, pero generalmente, bueno, nos encargamos de demostrar que eso no es así. Y sobre lo que preguntabas de esos casos, bueno, no me gusta mucho de los casos de superación, que es verdad que lo son. Hay casos increíbles, es increíble, pero bueno, creo que tampoco hay que darle el bombo heroico, y menos los profesionales, que a veces también lo vas viendo por ahí como nuestros guerreros, nuestras historias, y más no me gusta ese tipo de expresiones, por poner un poco al alza realmente a ellos mismos, o sea, no darles... Eso es una especie como de compasión ahí también. Entonces he conocido casos increíbles. Pero quizá lo que siempre cuento y lo que siempre pienso, realmente lo conocí muy, muy pronto. O sea, desde muy prontito, cuando empecé a trabajar, ya me di cuenta de que frente a la lesión, frente a la enfermedad, pues bueno, cada persona respondía de una manera distinta. Entonces tenías gente que estaba hecha una birria y que tenía unas rabia de vivir y unas ganas indudables, o sea, no, sin ser una pose ni nada. Y tenías otra gente que con menor afectación pues lo vivía peor y al final acababa con situaciones de menor inclusión social, de menor funcionalidad, de menor participación. Entonces todo eso la verdad que me voló la cabeza, porque claro, también la idea era clásica, es cuanta más lesión tienes, peor está todo, y así es. Entonces como excluía a la vivencia, ¿vale? O sea, la condición marcaba todo al margen de cómo fueras tú, pero de las primeras cosas que me di cuenta es que, ostras, si esto aquí reacciona cada uno por su lado, y hay gente que está diciendo que está feliz, que no se cambiaría por nada, está en silla de ruedas o tetrapléjico, incluso, no, con cierto grado de movilidad. Y también me di cuenta que era una cosa muy de coco. Bueno, o sea, sabía que era algo que pasaba o que tenía la persona en la cabeza. Y entonces, pues toda mi obsesión fue saber qué es lo que pasaba y por qué eso sí, y qué hacían y qué tenían en la cabeza y cómo lo veían. Entonces, ahí es bestial, y ahí seguro que coincides conmigo, lo que podemos llegar a aprender de los pacientes, de las personas a las que atendemos. Es que es todo. O sea, yo realmente, el encontrarme en el camino con esta serie de gente, vamos, ha sido la que me ha marcado el camino a seguir. O sea, es la información más valiosa que he recibido, infinito más de todo lo que he podido aprender. También me sirve lo que he aprendido con formación en la carrera y todo esto, pero ir a alguna parte coherente y digna sin conocer la perspectiva del paciente es como imposible casi, te diría yo. Es absurdo además e indigno. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que te digo de los pacientes extraordinarios. Sí, hay gente pues por ahí muy, muy armada. Al final también lo que hicimos nosotros sobre todo fue poner en valor la participación por encima de todo y la conducta libre, lo que dices tú. O sea, vivir a pesar de todo. Y ese es nuestro rollo, eso es lo que queremos. Y ofrecemos apoyo y sostén en lo que yo creo que son todas las esferas. No solamente hacemos la rehabilitación del te muevo, te esto, lo otro y tal. O sea, es necesario abordar todo lo otro y de alguna manera que la gente aprenda a vivir con lo que le ha tocado y se puede. No como aceptación y resignación, sino como optimizar la situación de partida, dotando a la persona de la mayor energía posible para vivir, ¿no? Y eso es la condición que hace que los mecanismos de readaptación se optimicen, ¿no? O sea, porque si no, no se optimizan, se queda viva, queda sano, pero no se reorganiza bien. Si metes el optimismo, soy positivo, no, la rabia de vivir, la necesidad. Entonces aparece la fisiología de la reorganización después de un daño, ¿no?
la readaptación de lo que Sí, y queda hay... para conseguir Ujú. objetivos funcionales. En todo caso, me parece Sí, sí, que, sí, tal como sí. pasa con el dolor, el paciente es el protagonista de todo esto. Hombre, el profesional tiene que Ujú, ayudarle a ujú. redescubrirse, tiene que quitarle el miedo, tiene que evitar pronósticos, descalificaciones, etcétera, Exacto. y le tiene que acompañar. Es una tarea de dos, y es un encuentro que los dos aprenden y el profesional le va Sí, qué llevando bien. y bueno, Sí, hasta conseguir, y sobre todo sobre la base de que vivir es un estado emocional que se puede abordar sí, sí. de distintos Ujú, ángulos y que ujú, no ujú, en ningún caso tiene que renunciar a ujú. vivir, ¿no? Podemos ayudarle a que su vida sea lo más agradable posible, pero sobre todo lo más libre posible Sí. desde su condición. En fin, ¿eh? Sí, así es. Sí. Yo creo, yo siempre también digo mucho que es un girito muy, muy tonto, pero que creo que es valioso, que realmente no es la persona la que tiene que aceptar la enfermedad, convivir con ella, sino que, por lo menos de manera simbólica, debería ser la enfermedad la que se adapte a la persona. O sea, que la persona siempre Ah, quede en el centro, que brille, porque si no, la patología sí. tapa el brillo de la persona, la etiqueta y la persona queda fuera, desaparece. Entonces, pues bueno, es una manera de decir cómo, bueno, pues qué es lo que eh. tiene que estar siempre en el centro de la persona y ya veremos Sí, pero a cómo veces nos hay una adaptamos. patología de la adaptación, ¿no? O sea, que habiendo mecanismos que pueden sustituir y reemplazar, bueno, no sustituir, pero generar una funcionalidad aceptable, pues si no se eliminan obstáculos de catastrofismo, de irreversibilidad, etcétera, no se va a poner en marcha el proceso adaptativo, ¿no? A nivel de las redes neuronales, de los tejidos, etcétera, ¿no? O sea, al final estamos siempre Sí, con la idea de la libertad, de optimizar el juego de la vida, de tirar, ¿no? exacto. Una cuestión que... Sí, perdón. No, no, Sí, lo que di. está... No, desde esa condición y desde ese estado, evidentemente, todo funciona mejor en el organismo. Evidentemente, el aprendizaje motor es mucho más eficaz. O sea, yo esto es algo que trabajo mucho con los pacientes en sus momentos de mayor agobio, en un principio, etcétera, pues la gente está muy, muy bloqueada. Entonces, bueno, pero a medida que se desbloquean, empiezan bueno, a convivir con las circunstancias, incluso a veces tienen ciertos tapones ahí, pues aceptar que no vas a mover el brazo. Los brazos de un paciente con un ictus severo pues muchas veces quedan dañados. Y bueno, pues hasta que no aceptas que igual, bueno, pues no va a ser lo de antes, estás ahí bloqueado y cosas que desde ese punto de vista de aceptarlo o de convivir mejor con ello o que ya no te agobien, hacen que todo empiece a funcionar muchísimo mejor. O sea, estás como enamorado o como estás abatido. Pues ya sabemos, cuando estás enamorado, pues puedes levantar un camión así con los Bueno, brazos, así como si nada. No sé, de alguna manera quiero decir que la red también puede estar en cierto modo bloqueo sí, sí, sí. o que fluya con libertad, con todo lo que supone. Eso entiendo A yo. mí me llamó la atención leyendo unas cosas de rehabilitación y tal. Me parece que un tal Messernick, puede ser algo Messernick, no sé, que me parece que su padre había tenido un ictus, o a lo mejor no es así, pero en fin. Entonces, él lo que Sí, hizo es bloquear el lado sano, a obligar a trabajar el sí. lado enfermo, en vez de trabajar directamente, venga, mueve esto, no, por narices, si quieres coger las cosas o no, empezar a muerte por el mundo, tendrás que implicar al lado inútil. Y entonces Eso es. conseguir rudimentos de movimiento, no sé, pero que cumplen una funcionalidad para coger la comida y comértela, no sé. Eso es Exacto. importante. O sea, sí. Eso es trascendental. De hecho, bueno, pues de los abordajes que más evidencia tiene es precisamente este que planteas tú, el de la restricción del lado sano para tratar de que el otro, bueno, pues sea más utilizado y en base a la acción se va depurando el movimiento cada vez más, etcétera. Yo de hecho eso lo conozco ya desde hace muchos años, más allá de la intervención, pues
pues sobre pues cuando estaba estudiando y con un antiguo jefe mío que pertenecía a un grupo de investigación. Entonces a los ratones les provocan una hemiplegia, un daño en la corteza motora. Y bueno, pues en dos grupos, pues con unos prueban un fármaco y con otros pues nada. Pero al ratoncillo lo que se le hace es ponerle en la jaula, se le inmoviliza en la patita que tiene bien y se le deja a merced de la que tiene chunga. Entonces se le pone delante de la cosita donde coge la bolita para llevársela a la boca y comer. Se le tienen ahí, le tienen una cámara enfrente. Y entonces pues se ve que el ratón, pues, las primeras horas, los primeros días de cada intento que hace para coger algo fracasa pues 49 de cada 50 y acierta uno medio, pero le sigues monitorizando en el tiempo y en cuestión de semanas cada vez va acertando más veces, tiene más eficacia a la hora de llevarse a la boca la comida y el brazo comienza a recuperarse. Entonces es muy explícito también de lo que dices tú, esa necesidad también, ese intentar desde el contexto real, también es importante, no un contexto simulado y artificial, que también ahora hay mucho con lo que hablamos de la tecnología, de la robótica. Sí, luego hablamos de eso también. Sí. Bueno, hablamos cuando quieras. No me da igual, si no hablamos, sí. No, pero en ese sentido yo entiendo que aceptación quiere decir que el esquema corporal acepta ese lado paralizado y lo incluye en el esquema corporal y no lo desprecia como un elemento inútil, que es lo que pasa a veces en el dolor regional complejo, ¿no? Eso, sí. El organismo, el cerebro, como quieras, desprecia y considera incluso que prefiere mejor que me corten este brazo y tal. Es una cosa que molesta, sí. No. Es una cosa que tiene una capacidad de hacer prestaciones funcionales dentro de más limitaciones y que tiene que aprender a prestarlas. Pero para eso hay que darle un rol, un cometido, ¿no? Para que vaya aprendiendo a hacer esa pequeña prestación, ¿no? Con un muñón a lo mejor haces así, sostiene, no sé, pero hay que reorganizar la capacidad funcional motora. Sí, y desde luego si lo aíslas, mal asunto. Además, lo que dices tú casi probablemente correlacionaría esa idea de aislarlo y de no me sirve y de córtamelo con problemas, dolor o impotencia funcional. Parece una negación o una negligencia incluso. No forma parte de... Vete, fuera, no eres del cuerpo, ¿no? Y eso enlazaría también con el tema del dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático es un concepto que no me gusta, los tipos de dolor. Yo creo que el dolor es dolor y luego hay contextos tisulares y personales que engloban una evaluación de la situación y el dolor solo es la expresión pero hay contextos de tejidos y contextos del individuo, contextos cognitivos, contextos conductuales, no sé. Pero el dolor es lo que sea. Entonces, el dolor neuropático me parece que tiene una connotación de mal pronóstico, con lo cual ya solo decirle a alguien, es que tienes un dolor neuropático, o que profesionalmente se abusa del término para decir, es que no puedo hacer nada porque es neuropático. Exacto. Entonces aborrezco el término. Yo no sé lo que es realmente. O sea, no puedo decir que sepa definir exactamente lo que es dolor neuropático. Entiendo, claro, pero me parece que abarca tanto y está tan regularmente definido que bueno, entonces pues sí. Y evidentemente todas esas etiquetas hablando de dolor y hablando de, bueno, pues cómo se construyen los síntomas, pues toda esa información penaliza mucho a la hora de vivir. ¿Tienes experiencia en dolor regional complejo o no? No como tal así la etiqueta, no tengo la etiqueta así como tal, que venga alguien, tengo esto y... No, porque me ha venido a la cabeza porque eso, hablando de un lado hemipléjico que desaparece del esquema
motor del organismo, entonces no se recurre a él. No, este no sirve para nada porque está paralizado y tal. Bueno, pues en el dolor regional complejo aparece un poco lo mismo, ¿no? O sea, que después de un traumatismo en un brazo, una pierna, lo que sea, pues el organismo establece un estado de alerta protección respecto a ese lado y una eliminación del marco del esquema corporal funcional, lo cual aparece como una especie de desprecio de protección, de respuestas vegetativas que no tienen sentido y luego aparecen todas esas degradaciones tisulares, óseas, o sea, como si Sí, ese miembro ya no tuviera derecho a ser alimentado, a ser protegido, a ser no sé qué. Incluso sí, eso, fuera de aquí, fuera de aquí. Entonces lo que hay que conseguir es eso, la reinclusión del miembro en tareas del organismo. Ven, hombre, ya puedes perdonar, pero no, vuelve a casa, como una especie de hijo pródigo, ¿no? sí, sí, sí. Sí que he convivido con cuadros de ese estilo y así de los más que más me han llamado la atención, pues una señora bueno, de edad media, no sé, 50 y tantos, con una fractura de coles, que es una fractura aquí en el brazo, muy típica por caída, te caes, tienes osteoporosis, te rompe. Y, y bueno, pues yo aquello lo interpreté de esta manera. O sea, me llamó la mujer cuando estaba con la escayola y el médico le había dicho, no haga nada, no toque tal. Le puso como mil cosas. O sea, ya conocí un poco su relato pues cuando llevaba 2 semanas con la escayola. Me llamó, pues es que luego tendré que hacer rehabilitación, bueno, etcétera. Y cuando fui a verla, esto pilló como en verano, cuando fui a verla un par de semanas más tarde, ya al retirarle la escayola, la mano estaba muerta, pero muerta, o sea, muerta, muerta. No había habido ninguna lesión neurológica. Y yo interpreté aquello como realmente le habían realmente metido tanto miedo como que la aislara, ella pensaba que no tenía que hacer nada y bueno, la mano estaba como muy mal y con muchas rigideces, había habido claramente un problema ahí de trofismo seguro, entonces pues bueno, yo me dediqué no solamente a movilizar, sino a hablar un poco de todo esto, de que había quedado un poquito fuera, de que cuando queda fuera de tu esquema más mental, más cerebral, que estas cosas pueden pasar. Y nos vimos muy poquito, porque una señora, una cosa rara, pero bueno, en los 4 o 5 días que estuvimos empezó a recuperar movilidad, pero yo la dejé con la mano rigidita y con tumefacción y con todo. Y luego volví a hablar con ella y estaba muy bien. Y además me insistió, gracias a ti, David, gracias a que tú me dirigiste un poco por ahí. Y yo creo que es uno de los casos que más me suena a esto que comentas, de dejar aislado algo, bloqueado, ponerlo ahí en cuarentena total. Sí, Tiene sí, repercusiones. sí. Esto nos lleva a la cuestión del paciente activo, ¿no? O sea que es importante, ¿no? Pero, cuando uno tiene una situación así cronificada, enredada, deficitaria, es fundamental que comprenda, que conozca el proceso en su entraña neuronal, en su entraña tisular y lo importante que es la actividad, la acción, la implicación, una vez que se han descartado lesiones que justifican la inactividad, que son pocas y por poco tiempo, ¿no? Bueno, salvo algunas que desgraciadamente no se quitan, ¿no? Y es importante explicar al paciente toda la trama, no solo del dolor, sino también del movimiento, porque un problema de dolor tiene un problema de movimiento o un problema de conducta, que en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, que el dolor no se trata de hacer cosas para que no duela, sino que se trata de recuperar la autorización y promoción del movimiento por parte del sistema. O sea, recuperar al individuo como parte útil que tiene que llevar comida al cuerpo, Sí. interactuar socialmente y tal, ¿no? Entonces, para eso se necesita que el individuo sea consciente del problema, que no es que reside en un organismo enfermo, sino que hay una gestión errónea de la seguridad que implica la restricción del individuo. Y volvemos a lo mismo, a la libertad, ¿no? Entonces, me imagino que vosotros también hacéis pedagogía en movimiento, no en el sentido estructural, sino de organización del movimiento,
de toda la significación que el paciente atribuye, etcétera, ¿no? Tienes que hacer Exacto, una labor de sí. pedagogía, de educación en neurociencia del Mm, movimiento, vamos, ¿no? sí, 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 Mm, constantemente, la verdad. Nosotros por lo menos sí que es algo que tenemos muy, muy implementado y que hay que dedicarle tiempo también a ello. A veces lo integras, otras veces pues coges aparte o te vas encontrando con la mm, gente en otro contexto no tan de terapia. Nosotros vamos mucho a los domicilios, eso nos permite también estar más allá de con la persona, con su entorno más mm, cercano, que muchas veces están muy, muy unidos porque hay ahí problemas ahí importantes de dependencia, etcétera. Entonces hacemos mucho eso, claro, hacemos mucho de un poco cómo armarse a este nivel. Yo creo que es lo que más hacemos. O sea, yo siempre digo comida de coco, en plan bien, lo digo con cariño, pero creo que es mm, esencial, es la puerta hacia sí, todo. Y hay condiciones como la del dolor o como la que viven la gente a la que atendemos nosotros, joder, que está en situación complicada. O sea que es normal que estén fastidiados y que necesiten, yo hablo de, para empezar, ubicación, porque hay mucha gente que está perdida a la mm, deriva, o sea, no lo juzgo para nada, pero por el tránsito, por la complejidad de la situación, por el tránsito por los distintos especialistas, porque entonces no sabes ni qué me pasa bien, ni dónde estoy, ni cuál es el escenario, el mapa en el que me muevo, ni hacia dónde ir. Entonces simplemente a la persona perdida a este nivel la ubicas, la explicas, la cuentas y automáticamente pues se libera. Creo que ese trabajo es mm, esencial para poder conseguir lo que sea. Hay gente que tiene un interno que se las mm, apaña, o sea, hay mm, gente que es maravillosa a este nivel. Y hay otra gente bueno, hay que mm. trabajarlo, hay que enseñarles, la gran mayoría. Habrá también alguno que esté siempre cerrado en banda y tengan, no sé, algo ahí difícil de abordar y de que cambie su cabeza, pero sí que hay que dedicarle, yo creo que un gran porcentaje del tiempo Mm. A recuperar un poco a la todo. autoestima, la posibilidad de... La posibilidad, sobre todo Mm, la posibilidad. Nosotros es, bueno, la posibilidad y recuperar a lo que es la persona. Y la persona puede estar eso, recuperada, sí, sí, pero en silla de ruedas sí. también, ¿sabes? O sea, esto Ujú. pasa. Yo tuve una vez una paciente que esta tenía una distrofia muscular miotónica, ¿vale? Y vamos, que era tremenda. Además era una persona que hacía ballet y tal. Y entonces empezó a perder fuerza, músculos y llegó a una situación lamentable, pero mantuvo siempre el impulso de vivir a pesar de, o con eso. Ujú, Ni siquiera era a ujú. pesar de, era Con con eso, eso. ¿no? Entonces me dijo ya en los últimos años, ya tenía, apenas podía sostenerse de pie y tal. Pues una cosa que me pareció brutal, que es que agradecía a la Mm. enfermedad porque le había permitido, la había empujado a ver la vida de otro modo, que si no hubiera sido por la enfermedad, a lo mejor no se había enterado de lo que es vivir. Eso me lo han dicho muchísimas veces, muchas veces. Y claro, la primera vez te quedas como diciendo, pero qué Sí. leches. O sea, incluso ya siendo fisio y teniendo sensibilidad, Mm, pero cuando te empiezan a decir esto, ¡buah! Es lo que te tiene que obligar a cambiar también. Decir, bueno, pues esto es lo que yo mm, quiero para la gente a la que atiendo. Tal y cual, tal cual lo que mm, acabas de decir. Y por suerte me lo siguen diciendo. No me cambie por nadie, David. Tengo la vida que quiero tener. Esto me ha enseñado eso. O gracias a eso tú estás aquí y nos llevamos a las mil maravillas y te quiero. Mil cosas. O sea, le encuentran un significado, se le encuentra un sentido. Yo hablo, es el tema de los significados y el tema de encontrar un sentido a lo que te pasa. Es mm. transformador, la verdad. Te hace estar ahí Sí. con una cierta paz. Sí, hay otro libro de nuestra época que igual, El hombre en busca De de un sentido. sentido, ¿no? De Víctor Frank, Sí, ¿no? sí. Sí, Mm, mm. sí, ese también me... bueno. ¿Qué? Dentro de... Has hablado de la multidisciplinaridad. En MEP, Mm. mal es bien. Sí. Tenéis Habilitación. no solo fisios, sino tenéis Sí. otro tipo de Sí. profesionales. ¿Qué profesionales
trabajan con vosotros? Pues somos un equipo multidisciplinar que tiene un poco la estructura más clásica de lo que es la atención al paciente neurológico. Pues terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neuropsicólogos y logopedas, ¿vale? Y gente también del mundo del trabajo social, del ámbito social. Ese es un poco el equipo base y estándar y ortodoxo de cara a abordar pues, la problemática de estos pacientes. Luego hay otros profesionales implicados, hay médicos también, un poco más externos, pues, neurólogos o rehabilitadores o médicos de familia o personal de enfermería, los cuidadores también en casa, cuidadores, pero básicamente el equipo es ese. Luego lo que pasa es que el equipo también, bajo esa estructura, un poco el alma y la filosofía que maneje hace que sea muy distinto. Para mí, lo que siempre repito es de equipos flexibles salen pacientes flexibles. Lo que estamos hablando de equipos que creen en la posibilidad y en la libertad pese a todo y al que merece la pena vivir con lo que sea, pues sale gente así, con esa flexibilidad y con ese espíritu de posibilidad y de libertad. ¿Tenéis sesiones que compartís? ¿Analizar los casos Sí, conjuntamente? todo el rato. ¿Cada uno va por su fritos. lado? No, que va, estamos todo el rato. Y ahora con el maldito teléfono y con los WhatsApp, pues con audio arriba, audio abajo. Sí, nos contamos mucho, evidentemente. Y bueno, yo creo que lo importante es trascender a las disciplinas. O sea, se habla mucho ahora de lo transdisciplinar. Y yo creo que todos tenemos que saber todo, todos tenemos que poder intervenir, no hay que pegarse por nada, al revés, ahí siempre sale perdiendo el paciente. Y como punto así más destacable, creo que en ese equipo hay que incluir al paciente, básicamente, como parte del equipo, de alguna manera, aunque sea simbólicamente, ni siquiera ponerle en el centro, ¿vale? O sea, sino aquí, al lado, conmigo, vamos juntos, lo que decías antes. Eso es fundamental. Porque claro, es que es una información esencial y hay que estar ahí. O sea, si aparte si quieres hablar de dar poder y de libertad y tal, esto es una cosa que la persona también tiene que subirse ahí a ese carro, lo que hablábamos antes, el paciente activo, etcétera. Entonces, pues sí, esas son un poco nuestras disciplinas. Tenemos un enfoque muy basado en la participación, muy trabajo en entornos reales, y ahí la terapia ocupacional pues juega un papel fundamental. Bueno, David, no sé ya qué más de esto. Hemos tocado, yo creo, bastantes temas por ahí. Cosas, muchas. Y bueno, a partir de ahí cada uno que vaya haciendo sus reflexiones y tal. Pero yo, resumiendo un poco lo que podemos haber dicho tú y yo hoy, yo creo que los dos defendemos la idea de la libertad como condición necesaria para vivir y que muchas veces esta libertad uno mismo se la restringe por cuestiones de autoestima, por poca... Pero otras veces nos la quitan desde fuera. Sí, absolutamente. Y en estos casos es el individuo el que se tiene que revelar y reconquistar la libertad para moverse, ¿no? Pero para eso, desgraciadamente, hay que convencerle de que su cuerpo puede hacerlo. Y no es dotarle de un optimismo tontorrón, improductivo, sino de ayudarle a comprender los procesos y a creer en la capacidad adaptativa tremenda que tiene el organismo si se le dota de energía vital, ¿no? No es una energía exótica, sino siempre ganas de vivir, pero para eso tiene que soltar las cadenas de la convicción de enfermedad, de la convicción de hándicap, y ahí es donde los profesionales tenemos que hacer primero esa tarea y luego ayudarle a que se mueva, llevándole a los escenarios, donde él quiere vivir, donde encontrarse. Tal.
¿Algo que más quieres decir? No, esa idea de libertad, la verdad es que me la llevas diciendo yo creo que desde el primer día Sí, que te vi. O sea, no te acordarás, pero ya sí, sí, recuerdo que estuvimos estábamos allí en Alicante, en Alicante, sí. tomando unas birras allí. Sí, Sí, sí. y luego después, la primera vez que viniste a Madrid, recuerdo volver en el coche, que estabas en un hotel allí. Y "Oh, al final la libertad es que tal, es que la libertad y la libertad y la libertad y la Hombre, es que libertad". a mí me parece que es una condición que tiene que estar protegida individual y colectivamente, pero eso es complicado y muchas veces la gente no ejerce la libertad, sino que exige o inventa o quiere que existan universos donde el individuo solo recibe, Sí, no es luego un miembro activo y tal, ¿no? somos muy zoquetes también. La idea de diversidad sí está un poco ahí en boca de todos, pero luego en la realidad, pues bueno, pues todavía cuesta un montón. El mundo normativo, Bien. todo es muy excluyente, realmente se quedan cuatro, como aquel que dice, dentro y el resto quedan a los márgenes de lo puramente normativo. Lo normativo no es más que algo, una estadística, realmente. Entonces, pues bueno, todas esas cosas son las que habría que, yo creo que un poco reconsiderar y cambiando ese trasfondo cultural, yo creo que automáticamente todos estaríamos mucho mejor. Ese es uno de los Sí, empeños yo no tengo ninguna duda. Lo que claro, o pasa es sea, que eso va a ser todos. muy complicado que institucionalmente haya una campaña de desmedicalización en este campo, que es lo que hay que hacer No, primero, sí, es desmedicalizar complicado. y luego con el paciente de la mano acompañarles a recuperar la humanidad perdida, ¿no? Vamos a ver, Eh, no, daremos guerra, ¿no? yo Para que se todavía tengo consiga. en la memoria que me llevaste a un bar que había un argentino Ah, muy sí, majo, estuvimos allí, sería y que 900, íbamos a sí. volver, y bueno, volvemos y tal, pero no sé, no. Bueno, es que Tenemos no, es muchas que esto cosas no. pendientes, y tú venías a la esquena aquí y tal. Sí, 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 que se nos fastidió Bueno, por el COVID y voy a ir en breve para allá, o sea, un ida y vuelta, que tengo ganas de verte sí. Tenemos muchas birras para beber, sí. Sí, sí, sí. hay que. Yo, mira, porque no me has acompañado, pero que sepas que la tengo No, he aquí. ido a abrir el frigorífico, iba a sacar una Mira, birra me la voy a abrir y todo, y no ya que tengo hemos birra. acabado. Me la llevé el otro día que nos reunimos unos cuantos, me llevé todas las birras para consumo ajeno. Y nada, no me he acordado. Pero bueno, Bueno, ya me bueno. echaré luego una birra en recuerdo de tal. Oye, Te David, bajas pues y te la muchas gracias. tomas. No sé, espero que hayas estado Bueno, aquí a gusto, muy cómodo, a gusto y que hayas además dicho que, lo que te joder, que haya son. parecido y que no. Hay, Sí, 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 sí. hay un No, voy a concepto estar que le aquí. gusta a Inés, que es el de antifrágil, ¿no? El Sí, taler, sí. ¿no? Que la vida se construye en los momentos de dificultad. Ahí es donde uno no tiene que ser frágil y esperar que el sistema le solucione. No, ahí es cuando tiene que encontrar el impulso para pelear por la vida. Tal, ¿no? O sea, que no es que sea una bendición tener problemas, pero como los problemas van a aparecer ahí, Nos vas a tener, sí, sí, nos en vamos a algún otro encontrar momento. situaciones ahí, pues ahí es cuando hay que tener la oportunidad de madurar y de adquirir poder, fuerza, libertad, todas esas cosas. Mal es bien, mal es bien, Mal puro es mal bien, es por eso te bien. digo que Claro, es cerraras eso, es eso. Es con una la coña oportunidad, claro que cuña sí. publicitaria de mal es bien, ¿no? Bueno, bueno. Cuanto peor, mejor. Claro. Sí, sí, a veces llegas a tocar fondo y algunos cuando tocan fondo ya no renuncian a luchar, ¿no? La indefensión aprendida, ya no. Pero no, a veces hay Ay, que tocar fondo para, venga, pero ir eso es para lo que otro te iba a lado, decir, que a no ir veces al mismo es. lado del que has venido. Si vas por donde has venido, vas a ir a, ¿no? Tienes que Sí, dar una voltereta y buscar otra vía. por eso también hablamos nosotros de lo de habilitación, o sea, porque creemos que semánticamente es más correcto Sí, y sí, además sí. abre Sí, una sí, nueva sí. idea completamente Sí, 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 de sí. abordaje, de Sí, no sí, 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 rehabilitar, sí. no No, volver. no, A no, veces no, por no. definición es imposible. Sí, 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 Y sí. para qué vas a volver? ¿A dónde tienes que volver? Tienes que construir desde donde estás, con lo que tienes y eres. Sí. Y bueno, pues con nuestra ayuda, que también la ayuda está ahí, siempre Sí, viene se bien, puede ayudar mucho, evidentemente, sí, sí, hombre. de Por supuesto. profesionales y no profesionales. A veces la gente necesitamos ayuda y no pasa nada, o sea, que Bueno, fenomenal. David, pues si Bueno, no tienes gran nada más que jefe, decir,
Pues No, aquí no, acabamos vamos a dejarlo y ya, sí. nada, pues volveremos a estar por ahí. Nos veremos por Madrid o por Vitoria Volveremos o y por donde sea. seguiremos, sí. Muy bien. Bueno, a ver si te vemos por Madrid pronto, que hace mucho que no vienes. Bueno, voy a ir pronto, lo que pasa es que voy a ir la semana que viene, pero estoy en un curso que es de migraña vestibular con un fisio que se ocupa del equilibrio tal, que Rodrigo, que Ujú. Castillejo, que es buenísimo, y voy a aprender, Ay, qué bien. básicamente voy a aprender. Bueno, pues bien. Eh, Hay muchas cosas que tenemos que aprender, sí, desde sí, sí, luego. sí, sí. O sea que lo Así que pasa que es que va a nada. estar, nada, voy, me dedico a ver pacientes suyos, luego doy el curso, estoy con él, nos tomamos birras, pues este también es de tomar birras y hablar de esto y del otro, y me tengo que Ujú. volver rápido, o sea que no me da tiempo. Bueno, pues ya Ya lo veremos. estaremos. Bueno, un abrazo, majo. Cuídate, machote. Un Bueno, abrazo muy grande. vale, Chao. Males bien.